Listo. Ya tenemos base de datos, una maravilla. Pero la base de datos no tiene registros y no hay forma, hasta el momento no tenemos un mecanismo para adicionarle registros a la base de datos. Por eso tenemos un backend. Entonces en el backend vamos a crearnos un controlador. Entonces en la carpeta controllers ahí debe quedar por estándar y los controladores tienen dos características. El nombre debe ser en plural y debe tener el apellido controller. Es decir, si yo voy a crear un controlador para el modelo country y no lo agreguen con el wizard, porque me genera mucha basura. Prefiero agregar un controlador, no es más que una clase. Entonces lo voy a agregar como una clase. Va a crear una clase y la clase la voy a llamar, este nombre sí es obligatorio, la clase se va a llamar countries, countries, porque es en plural, countries y debe tener el apellido controller por estándar. Countries controller. ¿Está bien escrito? No. Sí, countries controller. Countries controller. Countries controller. Ahí está. Cuando yo creo la clase countries controller, lo primero que voy a hacer, y aquí es una cosa que es una belleza, para que esta clase sea un controlador hay que agregarle unas data annotation. Y la data annotation, la primera data annotation que le vamos a agregar es una que se llama API controller. Si yo agrego este data annotation, si yo le digo que es un API controller, él saca error, hay que decirle control punto porque hay que agregar ese espacio de nombres, que es el Microsoft ASP.NET Core MVC. Y el otro parámetro que hay que agregarle a un controlador, hay que rutearlo. Y para rutear un controlador se utiliza route. Y en la ruta vamos a pasarle este parámetro. ¿Cómo vamos a, qué significa rutear el controlador? Es cómo lo voy a ver yo en el Swagger, cómo lo voy a llamar yo. Entonces, a mí me gusta colocarle el prefijo API y yo podría rutearlo así, API, y ponerle aquí countries. Esta es una forma válida. API countries funciona, pero esa no es la forma correcta. Una cosa es que funcione, otra cosa es que funcione bien. Para que funcione bien es preferible que utilicemos aquí los corchetes y utilicemos la palabra controller. Es exactamente lo mismo, pero ¿por qué es mejor así? Si algún día le cambio el nombre al controlador, se me refactoriza todo el código. No me toca estar pendiente. Mejor no hardcodearlo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ahora, aparte de eso, para que un controlador sea un controlador, tiene que heredar de una clase que se llama el controller base. Vamos a heredar de una clase que se llama el controller base. Ya dice, nos quedó melito. Ahora, mi controlador inicialmente, pues digo inicialmente porque por un criterio de arquitectura, después le vamos a meter una mejor arquitectura a este proyecto, pero como estamos empezando, empecemos gateando para no calentar mucho la vuelta. Lo primero que vamos a hacer es vamos a inyectarle la base de datos. Y aprendas en esto. Hay dos formas de inyectar. Yo puedo inyectar o por data annotation o puedo inyectar por constructor. En este caso, vamos a inyectar por constructor. Entonces le voy a crear un constructor a la clase. Le digo setor. Recuerden que el setor crea constructores. Y vamos a inyectar el data contest. Yo le digo, hermano, usted va a inyectar un data contest. Data contest. Si yo le digo data context, vea que aquí saca error, control punto, para que haga el using, y mi data contest lo llamo como a mí se me venga en gana, y en este caso lo voy a llamar contest. Entonces pregunta, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué? ¿Cómo así que inyectar? Es uno de los principios SOLID que seguramente vamos a hablar ahora con el profesor de patrones. Cuando yo inyecto, significa cómo funciona esto. Vea que yo nunca voy a llamar a este constructor con esta clase. Yo lo llamo y eso llega ahí como por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo el que lo llama. ¿Cómo funciona? El program, por aquí nosotros le dijimos que estábamos adicionando data contest. Entonces, cuando esta clase, cuando el compilador llegue y dice, hey, necesitamos un data contest. ¿Quién sabe qué es un data contest? Entonces venimos a las inyecciones y las inyecciones dicen, ah, soy yo sé qué es el data contest. Vea, el data contest es porque vamos a usar una conexión SQL Server. ¿Basado en qué string de conexión? Basado en este string de conexión local contest. Y ahí lo tenemos. Eso se llama una inyección. Ahora, si yo lo dejo así, solamente tengo la inyección en el constructor y a mí no me interesa que la inyección esté en el constructor. A mí me interesa que la inyección
esté en toda la vida útil del controlador. Para eso voy a hacer lo siguiente. Me voy a pasar ahí en el controlador y doy control punto. Y al decirle control punto voy a crear eso como un campo. Cuando yo lo creo como un campo, vea que él crea una propiedad de lectura, data contest, llamada contest. Por estándar de nombres, todos los atributos, todos los campos, le voy a poner un underline adelante. Entonces lo llamo underline contest. Le digo control punto para hacer el rename. Epa, aquí hice otra cosa, no. Aquí en el contest, vamos de nuevo. Si yo le digo aquí contest, entonces, ¿qué significa eso? Ese underline contest es un estándar en C#. Bueno, en muchos lenguajes, no solamente de C#. El underline significa, para que a mí no se me confunda, el atributo privado del parámetro. Y de esta manera estamos configurando la inyección. Ya tengo base de datos. Ahora, no tengo países en la base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es un método para crear países. Entonces, para crear países, el protocolo HTTP me dice que yo debo utilizar un POS. ¿Qué es POS? Un método para crear países. Entonces, vamos a decirle que vamos a crear un método público. Vamos a crear un método público que de entrada, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver, ojo lo que me devuelve este método. Este método me va a devolver un action result. Todos los métodos van a devolver un action result. Y este action, ¿y cómo voy a llamar mi método? Mi método lo voy a llamar post. Y cuando yo le digo que mi método lo voy a llamar post, ¿qué le voy a pasar? Le voy a pasar un country. Entonces me van a pasar un country. Un country es un modelo. Y el country, ¿cómo lo va a llamar? Bueno, llamémoslo country. Ahí está. Y aquí, ¿se acuerdan que yo soy muy sentimental? Yo dije que los sentimentales aquí cada rato lloramos. Entonces, ¿cómo adicionamos un país a la base de datos? A mi contexto, le digo que me adicione, le digo a mi contexto, le digo adicione un country. Así de sencillo. Cuando yo le digo que mi contexto adicione un country, ¿qué le estamos diciendo? Adicione el country. Pero, ahí que estamos haciendo, ahí estamos metiendo el registro, pero no le estamos haciendo el commit en la base de datos. Para hacer el commit a la base de datos hay que salvar los cambios en la base de datos. ¿Y cómo salvamos los cambios en la base de datos? El contest tiene un método que llama save changes. Y yo le digo save changes, graba los cambios. Y ya quedó el país agregado. Tarán. Ahora, como este es un método post, que yo le dije que me devolvían un action resolve, no estamos devolviendo nada. ¿Y qué es un action resolve? Es la respuesta del HTTP. Y en la respuesta del HTTP yo le puedo decir que me revuelva un OK. ¿Qué es un OK? Una respuesta 200. Y eso funciona. Así estamos metiéndole países a la base de datos. ¿No me creen? Probémoslo. Yo lo puedo probar. Pero, y si falla, pues porque devolver el OK así a las manos. ¿cómo hay que a las manos? No. Pues ya estás diciéndole devuelvo un OK. Pues Sí. porque si falla, si falla y se el revienta, método, si falla y se revienta, no me devuelve el OK. Es que lo quiero hacer, es que lo hice así adrede, lo voy a poner a fallar para que ustedes vean qué pasa. Yo estaba haciendo versión 1 del post. Muy mal hecho ese post. Ahora vamos a hacer un mejor post. Estamos haciendo un post muy pecueco. Ahora vamos a hacer un mejor post. Listo, pues. Primera condición del post. Resulta que C#, el framework no es C#, es el framework de Microsoft, tiene métodos que se pueden ejecutar de manera sincrónica y métodos que no son asincrónicos. Cada que puedan usar un método sincrónico, utilicen el método asincrónico. Por ejemplo, el método saveChanges tiene dos definiciones. Hay un saveChanges sincrónico, que es este, y hay un saveChanges async. Y por lo general, si se sigue el estándar, los métodos asincrónicos tienen el apellido assign. Entonces es preferible utilizar el assign. Pero si yo le digo assign, eso es sincrónico. Lo tira y sigue con el OK. Y yo no puedo esperar eso. Yo tengo que esperar la respuesta. Por eso le voy a poner aquí await. Pero yo le pongo await, saca error. ¿Por qué saca error? Porque si mi método utiliza un método asincrónico, automáticamente mi método me toca convertirlo en un método asincrónico. ¿Qué significa eso? Que voy a cambiar esta definición y le voy a decir que mi método es asincrónico. Y si mi método es asincrónico, ya no devuelve un action resolve, ya devuelve un task de action resolve. Y si yo sigo el estándar, como mi método es asincrónico, ya no debería llamarse post, debería llamarse post async.
primer cambio, primer mejorita. Resulta, espere un momentico, que no he terminado. De pronto déjenme terminar la idea y luego ya se vienen con todas las preguntas. Ahora, resulta que yo cuando mando el country, lo mando sin código, porque estoy haciendo un post. El primer país es 1, el segundo es 2. Yo quisiera saber el código del país que me devuelve. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que el OK me devuelva el country para que me devuelva el código del país como me quedó. Y aquí no estamos controlando errores. ¿Qué pasa si meto 2 Colombias? El segundo Colombia va a reventar, pero lo quiero hacer así adrede. Lo quiero hacer mal hecho para luego hacerlo bien hecho. Y vamos a probar esto. Vean, muchachos. Vamos a ver si somos tan berracos pues, de crear un país. Vamos a ver si es verdad. Si yo corro el proyecto, vea lo que va a pasar aquí. Aquí va a pasar algo maravilloso. Si yo corro el proyecto de nuevo, vea que no he hecho nada en el Swagger. No le dije al Swagger que tenía una nueva clase de countries. Vea lo que va a pasar. Corramos el backend, solamente el backend. No estoy corriendo todavía frontend. Y cuando yo corro mi backend de nuevo, vea lo que pasa aquí. ¿Qué me está diciendo? Que tengo un controlador countries y en el controlador countries tengo un método post. Y me está diciendo que en mis esquemas hay un esquema llamado country y el country tiene el ID y el name. Y vea que el name me le está poniendo un asterisquito, que significa que es obligatorio. Una belleza ese Swagger. Ahora eso de WordCast me estorba. Entonces, antes de probar esto, voy a hacer lo siguiente. Este que llama el Forecast Controller, lo voy a eliminar. Voy a eliminar este Forecast Controller. También voy a eliminar este Forecast CS, que es el modelo. Y voy a volver a correr mi proyecto. Estoy limpiando ese forecast que me estorba. Lo que no sirve, estorba. Entonces, si volvemos a correr el proyecto, ahí sí está más bonito. Vea lo que me está diciendo aquí. Countries. Tengo API Countries y tengo un esquema country. Y dentro del post, yo le puedo dar clic y yo lo puedo probar. Desde aquí puedo crear países sin necesidad de haber creado la interfaz de usuario. ¿Ves? Vamos a ver. Si yo aquí le digo try out, él me dice ID. Como es 0, me da lo mismo mandarlo o no mandarlo. Y vamos a crear name. Vamos a crear el país más lindo del mundo, Colombia. Si yo le digo Colombia y le digo execute, ¿qué va a pasar? Execute. Vea que mandé el país sin nombre. ¿Qué me devolvió? Me devolvió una respuesta 200. ¿Qué es una respuesta 200? Un OK. ¿Y qué me devolvió? País 1. ¿De dónde salió de 1? El autonumérico de la tabla. Ahora yo puedo crear otro país. Vamos a crear ahorita más países. Puedo crear a Ecuador. Podemos crear Ecuador. Podemos crear. Siempre los de Chile me ponen problema. Que nunca digo Chile. Pero metamos Chile pues. Chile. Listo, y no tienen que ser países latinoamericanos. Vamos a colocar, por ejemplo, para que nadie se sienta discriminado, vamos a colocar aquí Afganistán. Listo, ahí está. Ahí está, bueno, no sé si está bien escrito, me vale verga. Listo, entonces vea que aquí ya vamos en el país 4. Hemos creado países. Ahora, pero ya creé países. Y uno dice, pero coño, ¿cómo sé yo? ¿Cómo los consulto? Ah, bueno, es otro cuento. Hasta el momento tenemos post, pues no tenemos get. Vamos a hacer ahorita un get. Entonces, en el protocolo HTTP, el verbo post es para crear países. Ahora sí, voy con resolviendo preguntas. Bueno, la mía es rápida. Tú dices que pones el await para que pues, no vaya a contestar el OK directamente. Pues, obviamente debe esperar si los cambios son válidos o no. Es correcto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la necesidad de volver asincrónico Zulu este método para en la línea del save? Eso, esa pregunta está muy buena porque tú me dices, lo volviste asincrónico para volverlo sincrónico. ¿Cuál es el detalle? El detalle, ojo a esto, es una premisa. El detalle es que cuando tú estás utilizando métodos asíncronos, utilizas todos los núcleos del procesador. Si tú no lo tiras asincrónico, se te tira por el core principal. Es un criterio de hardware. Siempre que puedan usar métodos asincrónicos, hay que usarlos asincrónicos. Así los vuelvas sincrónicos. Porque este es un método asincrónico que lo volví sincrónico. Pero ¿por qué sí, señor. Pero porque es un método asincrónico que lo volví sincrónico. Si el core principal está ocupado, él se va por otro core de mi procesador. Y es más eficiente mi código. Ok, gracias, Zulu. Ok, pues ahí veo otra manito levantada. Lo de la validación para que no vuelva a repetir Colombia. Ah, no, ya voy, papi. Eso está como 4 clases más adelante. Pero allá vamos a llegar. Créame que ahí viene. Ah, bueno, ojo, pero no lo probé. Lo que sí quería era, si vuelvo a correr, quiero correrlo. Vea lo que pasa si intento volver a crear Colombia.
Eso, Esa era mi pregunta. Eso, o sea, no lo estamos controlando por código, pero mi API me va a reventar. Eso sí es lo que me faltó. Si yo vuelvo Eso a era lo decirle que quería aquí, ver. si vuelvo a hacer aquí un tryout y le vuelvo a decir Colombia, Colombia, tierra querida, himno de fe. No, Colombia, ahí está, Colombia. Si hago execute, vea lo que pasa. Anteriormente me estaba dando respuesta a 200, success. Si corro esta execute, vea que él llega y llega y ¿qué salió? Respuesta 500. Dice, está tu respuesta en 500. ¿Qué es 500? Un error de servidor. Y ahí sale un error, hermano, y léalo pues y entiéndalo. Y aquí dice, no puedo insertar una llave duplicada en el objeto countries, west country name. Bueno, pues ese mensaje lo entenderá. Muéstreles un usuario, pues, y los comulgan, pues lo echan. Hay que traducir ese mensaje, hay que hacerlo más bonito. Pero eso viene lueguito. Lueguito vamos a darle manejo de errores. Pero sí está funcionando el índice. Bueno. Ahora, vamos a checar. ¿Más preguntas o continúo? Bueno, ahora vamos con la siguiente. La siguiente, vamos a hacerle un método get. ¿Qué es get? Get es que voy a jalar información. Entonces, para hacer un get, vamos a hacer, y aquí el get, de una vez me voy a evitar todo esto, y voy a decirle que el get también me va a dar y va a llamarse, el método es un get asíncrono. Y el get no tiene parámetros, porque digo get, démelos todos. El get normalmente se sobrecarga. Get sin parámetros es que me los traiga todos. Y get con parámetros es que me traiga un país en específico. Ya ustedes verán si van a consultar por nombre, por ID, por lo que sea. Aquí vamos a hacer un get sin parámetros. Si yo hago un get sin parámetros, ¿cómo hacemos un get? Lo más fácil de este mundo, vea. En una sola línea lo puedo hacer. Return OK y le digo que a la colección de países, yo le puedo decir aquí en el context, punto, en el context hay una colección que llama countries. Countries, ¿qué representa? Countries representa todos los países que yo tenga en mi base de datos. Y hay un método que se llama el método toList. El método toList, ¿qué hace? Me convierte esa lista. Y recuerda, tenemos un toList no sincrónico y tenemos un toList sincrónico. ¿Cuál deberíamos usar? Siempre, siempre usen el asincrónico, así sea más difícil. Pero si yo le digo aquí esto, ya me toca ponerle aquí el a huevo, a wait, porque si no, no va a esperar. Entonces le estoy diciendo, devuélvame los países, vaya a la base de datos, cóntese en la base de datos, vayas a la colección de países y devuélvame todos los países, devuélvame la lista de los países. Vamos a probar a ver si funciona. Si yo corro de nuevo el proyecto, si corremos de nuevo el proyecto, ahí se fue. Y tarán, hijo de madre, vamos a ver. Entonces, si observáis, ya tenemos un post, ya sabemos que funciona, después metemos más países. Y si miro el get, vea que el get no pide parámetros. Yo le digo try out, vea que, y después le digo execute. Vean qué belleza, aquí es cuando los sentimentales siguen llorando. Vea que aquí me creó los países Afganistán, Chile, Colombia y Ecuador. Pregunta, ¿por qué Afganistán apareció de primero si lo mete de última? Dato curioso. Está en orden alfabético. Pero yo nunca le dije que por lo ordene. Por el índice, profe, por el índice. Yo nunca lo ordené. Por defecto, él me lo trae ya ordenado porque le creamos un índice por nombre. Otra ventaja de tener índice, me ahorro el order. Hago código más eficiente. Ahí ya tengo Afganistán, Chile, Colombia, Ecuador y puedo crear más. Entonces, si yo le digo aquí, ya no voy a hacer el get, sino que vamos a hacer el post, vamos a meterle otro posazo y vamos a meter un país. Vamos a meter el país, un país que está muy de moda últimamente, que es Italia, porque tenemos un compañero que es Il Castrato. Entonces aquí Italia. Entonces si yo le digo aquí Italia y le ponemos aquí execute, después averiguamos quién es Il Castrato. Entonces Italia quedó como el país número 6. Compañero pues que tuvo una operación y le salió mal, entonces quedó Il Castrato. Entonces si corremos aquí ya nos quedó Afganistán, Chile, Colombia, Ecuador e Italia. Y si metemos a Ucrania pues nos va a quedar por debajo porque la U, o Zimbabue. Por todos los países hay letra. Dígame un país, vamos a jugar esto. ¿Cuál es un país por la Q? Qatar. Qatar, eso, muy bien, pero eso sirve para... Il Castrato. Il Castrato. Il Castrato es porque es de Italia, entonces aquí no podemos dejar a nadie por fuera. Listo, ahí vamos. Bueno, muy bien. Ahí vamos, ya tenemos get y post, pero el get, normalmente el get se sobrecarga. ¿Por qué? Porque yo quisiera no solamente tener un get, yo no quiero tenerlos todos.
a mí muchas veces me va a interesar obtener un país en específico. Entonces vamos a hacerle una sobrecarga al método get. Entonces para hacer una sobrecarga le pongo otro parámetro. Le estoy diciendo, pásele el ID del país. Ahora sí, esto ya no es tan fácil como volver la lista. Me toca buscarlo y puede que no exista. Cuando digo tráigalos todos, si no hay nada me devuelve la lista vacía. Pero cuando yo le paso un ID y el ID no existe, me toca validar esa situación. Entonces voy a crear aquí un objeto llamado country. Country y country voy a buscar el país en la base de datos. ¿Cómo busco un país en la base de datos? Utilizo un método que es el método await y puedo utilizar varios. Vamos con el primero. El primero es usar un find assign. Yo digo, búsqueme el ID. ¿Qué puede pasar ahí? Que exista o que no exista. Si el país no existe, ese objeto country queda nulo. Entonces yo le voy a preguntar. Entonces aquí simplemente preguntamos, le digo, si el objeto country, si mi objeto country es igual a nulo, ¿qué significa? Que no está en control. Entonces ya no podemos retornar un OK. Vamos a retornar un not found. ¿Y qué es un not found? Una respuesta 404. 404. Ahí devolvemos un 404. Y si existe, ¿qué devolvemos? Y si existe, ya le hacemos un OK con el country que encontramos. Ha sido más fácil. Vamos a probar a ver cómo nos funciona este get. Entonces vamos a ver. Zulu, hay por curiosidad, parce, esos métodos pueden dar timeout, por ejemplo, si la base de datos está caída. Total, de hecho da en timeout si la base de datos está caída. Ah, bueno, ojo. Mira que cuando lo ejecuté, mira lo que me salió. Fail load API definition. Y coño, ¿qué hice? No, yo les digo por qué. Resulta que aquí hay dos métodos que llaman get y él no sabe por cuál irse, porque aquí me faltó algo. Si yo le estoy pasando ese ID es un parámetro que viene por ruta y hay que rutearlo en el get. Y para rutearlo en el get, vea lo que le vamos a decir. Simplemente le vamos a decir que este get va a recibir un parámetro y el parámetro que recibe este get es el parámetro ID. Ojo, este nombrecito que tú le pones aquí, ID, debe de coincidir con el que pones aquí, ID, es el parámetro. Y eso significa parámetro por ruta. Hay tres formas de pasar parámetros, no se le olvide, pregunta de examen, parámetros por ruta, parámetros por query string o parámetros por body. De momento solamente estamos pasando ese parámetro ruteado. ¿Qué significa ruteado? Que yo le voy a decir API / countries / el código del país que yo necesito. Vamos a probarlo a ver si es verdad. Si yo corro de nuevo, se me había olvidado lo del ruteo. Si yo corro de nuevo, vamos a hacer aquí algo. Tarán. Si venimos acá, ya estamos que acabamos la clase, deben unos tantitos, deben un minuto, no, todavía tenemos tiempo. Entonces mira que ya tenemos dos definiciones de get. Tenemos un get sin parámetros y otro get que es ruteado. Y ese ID se reemplaza por el código del país. Entonces, si yo le digo get y le digo, vea que ya me dice que hay un campo ID y es obligatorio. Entonces yo voy a hacer el try it out y le digo, tráeme el país número 2. Execute. ¿Qué trae? Success. Espérate, no, ahí está. ¿Qué devolvió? Ecuador. Yo le digo, tráeme el país número 1. Execute. ¿Qué devuelve? Colombia. Y ahora, y si le decimos que me traiga el país 666 y le digo execute, ¿qué pasa? Me dice not found. ¿Por qué? Porque estamos devolviendo una respuesta not found. Y ahí vamos construyendo el API. Estamos construyendo nuestro microservicio. Re breve. ¿Sí o qué? Ha sido más fácil. Ahí tenemos, ya tenemos el get y el post. Ahora, voy a cometer aquí una defecio horrible. Aquí me disculpan los hermanos venezolanos. Pero supongamos que yo escribo el país Venezuela. Así ya lo vi en grilla. Escribamos Venezuela con B grande y con X. Yo le digo execute. Él come cuento, porque él cree que eso es válido. Y si luego hago un get, y le digo aquí try out y me traigo los países, ahí tengo Venezuela con B grande y con X. Me quema la retina ver ese Venezuela así, pero lo hice adrede. Entonces ya tenemos un método para agregar países. Ya tenemos un método para traer un país o para traer toda la lista de países. Nos falta el método para modificar un país. En el estándar HTTP, ¿cuál es el verbo que se usa para modificar? ¿Quién se lo sabe? Put. El put. Entonces vamos a hacer el método que le gusta mucho a Oliva. Vamos a hacer el putacín.
Sí, porque el método tiene que ser asíncrono, entonces el putasín. Entonces vamos a crearnos, ya no creamos un método post, como yo aquí me rinde, entonces voy a copiar y a pegar, entonces ya el método no se va a llamar el post, sino que es el método put. Pero como estos métodos son asíncronos, es el método favorito de mi compañero, el putasín. Entonces vamos a decirle, entonces le cambio el nombre pero con eso no gano nada. Aquí realmente me toca decirle que este método vamos a utilizar un método put. Normalmente el orden es así. Primero van los get, después van los put, después van los put. ¿Por qué? No sé. Es como un estándar ahí de facto. Igual si los hago en cualquier orden, igual van a funcionar. Entonces, para hacer el put es muy curioso, porque cuando hagamos un put, vamos a hacer dos cositas. Cuando yo hago el put, le digo, actualizame ese país. ¿Y cómo se actualiza un país? Vea qué belleza. Ya no le decimos contest at, sino que le decimos contest update. Ese país que me mandaron, actualizarlo. Y después de que lo actualice, yo puedo devolver, si me da la gana, devuelvo el país como quedó. Pero aquí no tiene sentido. Ya me lo mandaron, ¿para qué lo voy a devolver? Yo también puedo devolver un equivalente al OK. Yo también puedo devolver un no content. ¿Qué es un no content? Un no content es una operación OK, pero a mí no me interesa el resultado. Si me dijo OK fue porque lo hizo bien. Pues yo para qué voy a devolver ese objeto, para qué voy a cargar la respuesta ahí Profe, con memoria. modificó la respuesta del post. Ah, bueno, Modificó no la línea importa, no que no importa, no es. importa, no importa, listo, venga. Bueno, démosle control Z. Yo era para ver si estaban poniendo cuidado, yo sabía. Listo. Entonces aquí vamos a devolver en el put, vamos a devolver aquí un no content. Listo, ahí está. ¿Qué es el no content? Es actualice. Vamos a ver si esta vaina funciona. Entonces, vamos a Hey, correr. Zulu, Sí, siempre me ha causado pues como mucha curiosidad que uno siempre ponga ese no content en los puts, ¿cierto? porque Pero normalmente. ¿qué pasa? No, Ajá. podrías devolverlo. Yo podría devolver la respuesta. No, que es que no tiene sentido, Juancho. Porque No, mira, sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no de verdad no me actualiza nada? no, es que si no, ¿Qué no, pero si no te actualizas, es que este controlador es básico, a eso hay que ponerle manejo de errores, porque es que el PUT también Ah, funciona. Si yo intento actualizarlo a Perú, falla porque Perú ya existe. Hay que poner un try catch. Entonces en el try catch ya no te va a devolver, si eso te falla, si capturamos el error, ya tenemos que devolver ese error, hay que darle manejo de errores, pero no lo estamos haciendo. Pero no lo quiero hacer aquí porque vamos a hacer una clase más bacana. Esto lo vamos a tecnificar mucho mejor. Pero como le digo, a mí me gusta ir haciéndolo así. Me dice, yo programo con la metodología de Luis Fonsi. Ya sí. despacito, Suave, despacito. suavecito. Sí, ok, suave, suavecito, nos vamos acercando poquito a poquito. Despacito. Ahí vamos. Entonces, vamos a hacer el put. Entonces, vea, primero recuerden que si yo hago aquí un get the countries, hagamos todo el camino para tener. Mira que si yo hago el get the countries, el país que está muy feito es Venezuela. Vea que la primera vez se demora. Si yo lo vuelvo a ejecutar, ¿cuánto se demora? Nada. ¿Por qué? Porque el API maneja caché. Si no hay cambio en los datos, él devuelve la misma respuesta. Eso lo maneja automáticamente. Entonces vea que el país que nos quedó mal es el país 7. Entonces si yo le hago un get al país 7, si yo le digo que me haga un try out y vamos a jalarnos el país 7, si hacemos aquí el 7 y le decimos execute, mira que ahí tenemos ya Venezuela. Voy a copiarme esta respuesta. Al clipboard, esto copia, este botón es para copiar, creo que sí. Sí es para copiar. No, esa vaina como que no funciona. Voy a más bien a copiarlo así a mano. Voy a copiarme este body que lo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque este método, yo paso el país, lo paso por el body. Esa es la otra forma. Entonces, si vamos a decirle un put de countries, él me dice, ¿qué país vas a modificar? Try out. Entonces le vamos a decir que el país 7 lo vamos a cambiar y ya no vamos a llamarlo Venezuela, sino que lo vamos a llamar Venezuela con V y con Z. Si yo le digo execute, ¿el qué hace? Tarán, mira que aquí me devolvió una respuesta 204. ¿Por qué es una respuesta 204? Porque le dije que me volvió no content. Igual no me devuelve el objeto. Pues ¿para qué voy a devolver el objeto si ya lo tengo en memoria? Eso es lo que yo decía. ¿Para qué devolver lo que ya existe? Lo que ya sabemos. Entonces ahí ya nos quedó Venezuela. Y si nosotros le decimos aquí countries, volvemos a hacer el get, efectivamente ya tenemos Afganistán, Chile, Colombia, Ecuador, Italia y Venezuela. Yo soy muy apegado a mis registros. Me da pesar borrar esos países.
Entonces vamos a hacer eso. Vamos a crear un país para borrar. Entonces vamos a crear el famoso país, un país que se llama el país delete me. Entonces vamos a decirle, vamos a hacer un post. Vamos a crear otro país para no borrar los que ya tengo. Y el otro país que voy a crear un país que es el país delete me. Si yo creo el país delete me, ahí me quedó, ya quedó como el país 8. Ahora vamos a hacer el método para borrar un país. Y para borrar un país, ya vamos a correr el otro método, que es el método, vamos a correr el estándar en HTTP es el delete. Y el delete se parece mucho al get. Entonces, adivinen cuál voy a copiar. Voy a copiar el get y lo voy a cambiar y ya no le vamos a decir que vamos a hacer un get, sino que vamos a ejecutar un delete. Y resulta que el delete se le pasa como query string, se le pasa al ID y vamos a crear nuestro método asincrónico y este lo vamos a llamar el delete async y en el delete async le pasamos el ID. ¿Verdad que es muy parecido? Porque yo lo busco. Si yo intento borrar un país que no existe, Pero el nombre te quedó como raro. Así está mal, aquí está mal, hay un error aquí de tipo. Ahí está, delete async, ¿listo? Sí. ¿Cómo diferencia es que es un query param o un path variable o el body? Pues en este caso, porque hasta no el momento, ahí... no. Cuando lo mandas por body es que mandas aquí el objeto. Eso es por body. Cuando lo pasas por ruta es porque lo estás poniendo aquí. Falta el query param, pero es que todavía no hemos hecho por query param. Listo, Aguanta, listo. Esos van lueguito. Son los últimos que vemos. Ahora, si yo le digo delete, entonces aquí que estamos diciendo, buscamos el país. Si el país no lo encuentro, digo no found. Pero ahora, si lo encontré, hay que borrarlo. Entonces, ¿cómo lo borramos? Voy a mi base de datos y le digo delete. Simplemente le digo en mi contexto, le digo, no, aquí no es delete sino remove, y le digo remove, y le digo que me borre ese país. Pero cuando le digo remove, hasta el momento no lo he borrado, pues lo borré, pero no he guardado. Me toca guardar los cambios, le digo save changes, y ahora sí le digo return, y aquí, cuando yo lo borro, tampoco tiene sentido borrar el país. Borremos devolvamos un no content. ¿Por qué? Para que él me diga si sí pudo o no pudo borrarlo. Pregunta, ¿cuándo no podré borrar un país? Cuando no exista. Aparte de eso, el país existe. ¿Cuándo tendré yo ese sentido? ¿Cuándo no podré borrar un país que exista? Cuando tiene registros asociados al departamento, Exacto. estado, Recuerden provincia. que en un país, aquí estamos borrando hacia la chopa potonga porque eso no tiene sino una sola tabla. Cuando ya tengamos tablas relacionadas, vamos a deshabilitar el borrado. El borrado en cascada es más peligroso que una bacenilla con filo. Entonces, por eso es mejor deshabilitarlo. Entonces, si yo voy a intentar borrar un país y el país ya tiene departamentos, le voy a decir, no, tranca palanca, no puedes borrarme el país, primero borrarme los estados. Vamos a hacer algo como eso. De momento, este man va a poder borrar. Entonces, recuerden que el país 8 es el país delete me. Entonces vamos a correr nuevamente. Ya estamos completando nuestro primer controlador con las operaciones básicas. Crear, modificar, borrar. Luego ya hacemos la interfaz de usuario para eso. Entonces si yo le digo aquí vamos a ejecutar el delete, mira que estos dos vienen por ruta, Brandon, porque dijimos que eran por ruta. Aún no tenemos por query string. Si yo le digo delete, él me dice cuál va, try out. Si yo le digo bórreme el país 666. No está mostrando. No está mostrando. Pues me fui para la otra pantalla por aquí. Si yo le digo que me borre el país 666 execute, vea que nos va a devolver. Nos devuelve una 404. Me dice not found. Pero si yo le digo que me borre el país 8 y le digo execute, entonces ahí ya que me vuelve una 404. Y si vuelvo a correr el execute, ¿qué pasa? Ya me sale un 404 porque ya no existe. ¿Y cómo verifico que sí lo borró? Si yo me vengo aquí al API Countries, try out, execute, ahí está Afganistán, Chile, Colombia, Ecuador, Italia y Venezuela. Se nos perdió, ¿qué? Ya no tenemos el país 8, que era el país delete me. Ahora, ya tenemos, con esto, nos quedó el primer controlador listo. Hay que, antes de resolver la pregunta de Camilo y hacer el commit, vamos a hacer un cambio. Resulta que para que esta vaina nos funcione, para que nos funcione sin problema, después de esta línea Math Controllers, vamos a configurar algo para que no nos ponga problema. Entonces, a ver, después de aquí, cuando ya tenemos el add build, vamos a poner algo que llama app. Vamos a decirle use course.
Use course, vamos a configurar la seguridad del API. ¿Qué voy a permitir y qué no voy a permitir? Y aquí esa seguridad se configura utilizando una expresión lambda. Entonces lo primero que le vamos a decir es x punto y le voy a decir allow any method. ¿Qué significa eso? Cualquiera me va a poder consumir cualquier método de eso. Punto, le voy a decir allow any header. Voy a permitir que me manden cualquier header. Y la otra le voy a poner, también hay otro parámetro que es el set origin allow. Y este set origin allow, vamos a decirle, vamos a utilizar una expresión lambda y aquí le pongo el origin. Bueno, aquí le utilizo cualquier cosa, puede ser origin, y el origin lo vamos a marcar en true. Entonces les explico por qué estoy haciendo esta línea medio rara. Y el último le voy a poner allow credentials y le voy a poner el allow credentials. ¿Esto por qué necesito ponerlo? Si no lo pongo, no me va a funcionar cuando lo consuma desde el frontend, porque por seguridad, o sea, no va a funcionar, no, por seguridad, él me va a, si no le marco esto, entonces yo vuelvo a dejar la línea, esta línea es muy fea. Normalmente cuando tengan estas líneas así, se utiliza cada punto en una línea diferente. Esta es la forma más estética que podemos dejar esta línea. Ahí nos queda más bonita. ¿Esa línea qué significa? Estamos bajándole la seguridad. Yo la podría cambiar, sino que después, cuando ya completemos en modo producción, venimos y reforzamos la seguridad. Si no le pongo esto, voy a intentar consumirme el API desde el frontend, que eso es lo que hacemos la próxima clase, y no me va a dejar, para que lo tengan en cuenta. Si corro de nuevo, vamos a ver que este cambio no me haya dañado el código, no debería dañarme el API, porque ese código este código lo que hicimos fue abrir seguridad. Voy a probar aquí una pruebita de humo con el countries, set countries, ¡tarán! Ahí tenemos, todos los países funcionó. Entonces ahora llegó la hora de hacer nuestro siguiente commit. Para eso venimos aquí a Git Changes, esto fue lo que hemos cambiado. Entonces aquí lo que hicimos fue add countries, vamos a colocar aquí add basic, porque es un controlador básico, add basic countries. Countries API controller. Ahí está. Set API Basic Controller, vamos a hacer el commit o sí. Bueno, el primero hice commit, se me fue, no importa, puedo hacer el commit y luego hacer el commit hago con esta flecha. Con esta flecha. ¿Qué? Se le fue con una T al final. Bueno, no importa, después le... Bueno, no importa. Sí, listo, ahí ya quedó el commit, no sobra, pegale. Yo soy como aquí, si miro acá si miramos aquí en nuestro repositorio, mira que ya tengo el Add Basic Controller y yo puedo mirar aquí en la rama main, yo ya puedo mirar aquí una historia de todo lo que yo hice. Lo último que hice hasta el momento, llevo 5 commits, ahí veo la historia de lo que hemos hecho. Initial commit, Basic Project Creation, este test lo hice yo probando una cosa, crear la base de datos y adicionamos, sí, quedó aquí la T, fue madre. Bueno, quitar eso es más maluco, mejor antes de hacer el push, usted lo hace muy fácil, pero después de que lo pushea, eso es un camello, quítale la T de ahí. Bueno, listo señores, con eso damos por finalizado el segundo y último video de la clase. Si le ha gustado, dale dedito arriba, suscríbete al canal, nos vemos el próximo lunes. Tenemos clase a las 6 de la tarde. Esa sí va de 6 a 9. Esta más cortica porque tenemos que empatar con la otra clase que el profesor no pudo dar. Señores, muchas gracias. La clase del jueves. Eso, no. La próxima clase el próximo jueves, el próximo lunes tenemos la otra ya de patrones. Señores, muchísimas gracias. Espero hayan disfrutado la clase tanto como la disfruté yo. Recuerden, armen ustedes el código para que vayan entendiendo. Y traten de digiten, no hagan copy-paste. Hacer copy-paste es malo para su cerebro, malo para retener ideas. Aunque se demoren un poquito más, recomendación, tipee todo lo que pueda. Copiar y pegar, muy poquito, casi nada. Señores, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.